Querido maestro, gracias por participar de esta microcapacitación. Hoy aprenderemos todo lo relacionado al dominio de la doctrina y la forma en que este dominio de la doctrina a partir de este año está incorporado en nuestro manual. Para ello, vamos a usar en nuestra biblioteca del Evangelio un material de capacitación. Entramos por libros y lecciones. Entonces vemos la carpeta seminario y en seminario vamos a encontrar este nuevo recurso que se llama capacitación sobre los cursos de estudio de seminario. Entonces nuestra capacitación tendrá que ver ahora con la capacitación sobre el dominio de la doctrina. Y me gustaría que pongan mucha atención. Entonces, para empezar esta pequeña capacitación del dominio de la doctrina, y luego de ver un video que toma más o menos 37 minutos, donde el Elder Ballard explica todo lo referente al dominio de la doctrina, voy a leer algunas partes importantes de este manual. Dice: hace tan solo una generación, el acceso de nuestros jóvenes a la información sobre nuestra historia, doctrina y prácticas estaba limitado básicamente a los materiales impresos por la Iglesia. Pocos alumnos estaban en contacto con interpretaciones alternativas. En su mayoría, nuestros jóvenes vivieron una vida protegida. Hoy en día, queridos maestros, gracias a la tecnología, nuestros alumnos tienen demasiado acceso y eso es fantástico. Ellos tienen acceso a todo lo relacionado con la historia de la Iglesia, las prácticas, las ordenanzas, la parte administrativa de la Iglesia. Entonces dice, hoy lo que ven en sus dispositivos móviles puede ser tanto un desafío para la fe como un promotor de la fe. Entonces lo que busca este dominio de la doctrina es ayudar para que estas preguntas que ellos tengan sirva como un promotor de su fe. Entonces veamos qué es lo que nos dice la Mesa Directiva de Educación. Dice: recientemente aprobó una iniciativa en seminario denominada Dominio de la Doctrina. Esta nueva iniciativa se centrará en edificar y fortalecer la fe de nuestros alumnos en Jesucristo y fortalecerlos con una mayor capacidad para vivir y aplicar el Evangelio en sus vidas. Valiéndose de las Escrituras y las palabras de los profetas, aprenderán a actuar con fe en Cristo para adquirir conocimiento y comprensión espirituales de su Evangelio, y tendrán la oportunidad de aprender y aplicar la doctrina de Cristo y los principios del Evangelio a las preguntas y los desafíos que escuchen y vean todos los días entre sus compañeros y entre las redes sociales. Ahora, en el manual también leemos, dice: sin embargo, el éxito del dominio de la doctrina y el de otros programas de estudio del sistema educativo de la Iglesia dependerá en gran medida de ustedes como maestros. Es decir, que si nosotros enseñamos apropiadamente, entonces los alumnos serán beneficiarios de esta parte que es el dominio de la doctrina. Vamos a seguir leyendo. Dice, vamos a ver lo que tiene este manual. El manual del maestro. En el manual se ha incluido experiencias de aprendizaje del dominio de la doctrina cada semana. A diferencia del año pasado, en el que teníamos un manual aparte, un manual diferente del dominio de la doctrina, este año y a partir de ahora todos los años, el dominio de la doctrina viene incorporado ya en el manual. Ahora dice, cada semana, para ayudar a los alumnos a lograr los resultados del dominio de la doctrina. Estos resultados son ayudar a los alumnos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que al final debe ocurrir. Dice el alumno, debe aprender y poner en práctica principios divinos para adquirir conocimiento espiritual. Además, debe dominar los pasajes de Escritura seleccionados y las doctrinas del Evangelio de Jesucristo que enseñan. Muy bien, al hacer esto, entonces los jóvenes van a poder conocer y comprender la doctrina.
podrán explicar con claridad estas doctrinas, haciendo uso de los pasajes del dominio de la doctrina. Además, podrán poner en práctica las doctrinas del Evangelio y además ellos podrán responder a sus cuestionantes, a sus preguntas de carácter doctrinal, personal, social e histórico. Fantástico, ellos van a poder entonces hacer todo esto con el dominio de la doctrina. Además, dice también que ellos podrán recordar y localizar los pasajes del dominio de la doctrina y memorizar las frases clave de los pasajes de las Escrituras. Muy bien, entonces vamos a ver un poco más prácticamente y cómo se encuentran los manuales y todo lo que esto representa. Dice, usted puede presentar a los alumnos los principios concernientes a adquirir conocimiento espiritual enseñando las partes 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo hacemos esto? Para hacer esto necesitamos ver que hemos diseñado ya un cronograma de lecciones. En este cronograma, ustedes van a ver que, por ejemplo, en el mes de febrero, ustedes van a recibir este cronograma y lo mismo para el mes de marzo. Ustedes tendrán otro cronograma mensualmente, abril y mayo. Entonces vamos a ir recibiendo cada mes un cronograma que ya viene vinculado a las lecciones. Lo único que ustedes tienen que hacer es, desde su celular o desde su computadora, ustedes lo que tienen que hacer es ver la fecha que corresponde, le hacen un clic en el vínculo y esto directamente les va a llevar a su manual. Decía en la introducción que en el dominio de la doctrina tenemos ya programada la parte Adquirir conocimiento espiritual parte 1, el 8 de febrero, Adquirir conocimiento espiritual parte 2, el 13, y el 17 de febrero el Adquirir conocimiento espiritual parte 3. Entonces, como ven, en esta parte de nuestra capacitación ya tenemos programado las 3 lecciones del Adquirir conocimiento espiritual. Entonces, vamos a encontrar que la lección número 1 del Adquirir conocimiento espiritual está centrada en actuar con fe. La lección 2 está centrada en analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna. Y la lección 3 está programada para aprender a procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas. Todos estos son principios del adquirir conocimiento espiritual. Muy bien, entonces, dice las lecciones de pasajes del dominio de la doctrina. Hay 2 lecciones relacionadas con cada pasaje. Una que se llama lección contextual y la otra que es la lección sobre el dominio de la doctrina. Y esta es la diferencia al año pasado. Es decir, cada lección del dominio de la doctrina viene precedida de una lección contextual. Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a ver en nuestra lección. Vamos a abrir nuestra lección de dominio de la doctrina y, por ejemplo, si vemos el dominio de la doctrina de Juan 3:16, viene precedida de la lección contextual Juan 3:14 al 17. Y si vemos otra del dominio de la doctrina, Mateo 5:14, 16, viene precedida de otra lección previa que es Mateo 5, 13 al 16. Esta es la lección contextual y esta es la lección del dominio de la doctrina. Muy bien, entonces, viéndolo en nuestro cronograma, ustedes necesitan simplemente, lo que tienen que hacer es ver el cronograma y en el cronograma ustedes van a encontrar marcado con un fondo la lección del dominio de la doctrina que ya está vinculada y todo lo que está también marcado previamente es la lección contextual. Ya no necesitan ustedes preocuparse por esto. Fíjense que aquí tienen lección del dominio de la doctrina, lección contextual. Y vamos a ver si hay otra por acá. Vamos a ver una en marzo, por ejemplo. Acá tenemos lección del dominio de la doctrina y lección contextual. Y lo mismo para el mes de abril. Tenemos en una semana, tenemos 2 clases de dominio. La lección contextual y tenemos la lección del dominio. El día 5, lección contextual. El día 6 de abril,
la lección del dominio de la doctrina. Y así van a encontrar en cada uno de los meses, ustedes van a ir encontrando la lección del dominio y la lección contextual. Está muy bien organizado y está muy bien preparado esto, de modo que se facilita nuestro trabajo. Vamos a volver a nuestro manual y vamos a seguir aprendiendo. Entonces ya hemos visto lo que es la lección contextual y la lección sobre el dominio de la doctrina. Dice que los resultados del dominio de la doctrina se tratan juntos en estas dos lecciones. Es decir, que no podemos separar la lección contextual y la lección del dominio. Es importante recordar a los alumnos y a los padres y a los líderes que los alumnos deben hacer el esfuerzo por participar de estas dos lecciones. Si un alumno se ha faltado a una de estas dos lecciones, él necesita recuperarlas lo más antes posible. No podemos dejar aislada una lección contextual y la lección del dominio de la doctrina. Debemos asegurarnos e invitar a los alumnos para que hagan el esfuerzo de no faltar básicamente a estas dos clases. Si tuvieran que elegir entre faltarse en un día en el que no hay dominio, podrían elegir faltarse en otro día que no sea clase contextual o clase del dominio de la doctrina. En la lección contextual, ¿qué aprende el alumno? En la lección contextual dice que el pasaje del dominio de la doctrina se presenta en el contexto del bloque de las Escrituras. Los alumnos deben dedicar suficiente tiempo a estudiar la doctrina que enseña el pasaje a fin de que la conozcan y la entiendan. Entonces ahí van a aprender sobre los nombres, lugar, qué está pasando, en qué momento, cuál es el antecedente histórico, cultural, toda la relación para que ellos entiendan el principio y la doctrina que se enseña en la clase del dominio de la doctrina. Esto les va a ayudar a prepararse para explicar y utilizar la doctrina en la siguiente lección de un pasaje del dominio de la doctrina. Viéndolo entonces en una clase, vamos a ver, antes de ver el cuadro, en la lección de un pasaje del dominio de la doctrina, los alumnos tendrán la oportunidad de explicar la doctrina utilizando el pasaje del dominio de la doctrina que ellos aprendieron en la lección contextual. Además tendrá la oportunidad de memorizar la referencia y la frase clave de las Escrituras. Entonces, viéndolo de una manera gráfica, podríamos decir que en la lección del dominio de la doctrina, lo que ellos van a encontrar es, en la lección previa, que es la lección contextual, ellos van a entender el pasaje en su contexto. Además, ellos van a conocer y entender la doctrina que se enseña en su profundidad. Y en la lección del dominio de la doctrina, ellos van a usar toda esta explicación y todo este conocimiento para que ellos ahora puedan explicar la doctrina, puedan tener tiempo para memorizar la frase clave y además tengan la oportunidad de hacer aplicación práctica con este contexto y esta doctrina que ellos previamente ya la habían aprendido. Vamos a ver cómo funciona eso en el manual. En el manual entonces vamos a encontrar la sección aplicación práctica. Yo he marcado así con un rosa y con un subrayado celeste porque para mí esto es muy importante. Entonces la sección aplicación práctica debe tomar la mayor parte del tiempo de la lección del pasaje del dominio de la doctrina. ¿Cómo sería esto en una lección? Entonces si vemos esta lección, que es la lección del dominio de la doctrina de Juan 3:16, vamos a encontrar, además del objetivo y todo ello, la preparación del alumno, como ya hemos visto. El alumno ya viene preparado, además ya ha visto la lección contextual de un día antes. Vamos a ver, un día antes él ha venido leyendo esta que sería la lección contextual. El alumno ya sabe lo que está ocurriendo y todo lo que significa el contexto. En la lección de Juan 3:16, entonces, hemos indicado de que el manual nos sugiere algunas actividades para que ellos puedan iniciar la lección. Por ejemplo, para memorizar y explicar, aquí hay algunas sugerencias que el manual nos da. Dice que escribamos algunas palabras desordenadamente en la pizarra y pedir a los alumnos que la ordenen. Bueno, eso es una pequeña práctica y es parte de la lección. Hemos aprendido que decía que la mayor parte de la lección debe ser dedicada a la aplicación práctica de la lección del dominio de la doctrina. Volviendo nuevamente entonces a nuestro manual de capacitación, dice:
la sección aplicación práctica, o sea, esta parte del manual, debe tomar la mayor parte del tiempo de la lección del pasaje del dominio de la doctrina. Cada sección de aplicación práctica comienza con una oportunidad de que los alumnos repasen los principios concernientes a adquirir conocimiento espiritual. Vamos a ver si es así. Vámonos a la lección práctica y evidentemente dice, dedica un momento a repasar los principios relacionados con adquirir conocimiento espiritual. Y aquí nos da algunas ideas. Nos dice, por ejemplo, completa los espacios en blanco de cada una de las siguientes frases. Actuar con, y el alumno tiene que ir poniendo antes para que vaya calentando y animándose, entendiendo y repasando lo que son los principios del adquirir conocimiento espiritual. Analizar los conceptos y las con una, procurar una mayor comprensión mediante las. Entonces el alumno toma un momento para hacer esta práctica. Ok, volvamos a nuestro manual. ¿Qué más dice? Después de que los alumnos repasen los principios concernientes a adquirir conocimiento espiritual, se les presentará una situación hipotética. Es decir, ahora vamos a tratar de resolver una pregunta, una cuestionante, una situación que está ocurriendo en el medio de ellos, o algo que ellos desconozcan o quieran encontrar una respuesta. Entonces el manual nos sugiere una situación hipotética. Vamos a ver si es así. Ahí está. En el manual dice, considera el siguiente caso hipotético. Y aquí hay una historia para poder ayudar a la joven en su situación. Bien, entonces aquí hay una situación, un caso, y ella se siente culpable, y bueno, y ahí dice, hay algunas preguntas y hay que solucionar el caso. Entonces nos dice cómo podemos ayudarla actuando con fe. ¿Qué podría hacer Saraí para actuar con fe? ¿Qué le dirías para ayudarla si ella sintiera que actuar con fe es demasiado difícil? Nuevamente, volviendo entonces a nuestro manual de capacitación. En la situación hipotética hay un caso, una situación. El manual nos dice también que podemos hacer algunas adaptaciones. Este año vamos a trabajar mucho con adoptar y adaptar. En nuestra próxima capacitación haré un pequeño video también para que ustedes puedan adaptar de la mejor manera sus clases, sus actividades, sus casos hipotéticos, de modo que el alumno sea beneficiado de gran manera. Entonces, por ahora, solo lo vamos a mencionar. Dice que podemos hacer adaptaciones con situaciones hipotéticas. Podríamos cambiar por una situación que no está en el manual. Podemos cambiar por una situación que nosotros conocemos o que los alumnos mismos puedan plantear de su realidad. Algo que tenemos que tomar en cuenta, dice, asegúrese de que toda adaptación siga brindando a los alumnos oportunidades de practicar la aplicación de la doctrina. No podemos colocar cualquier doctrina que no corresponda a la lección o a la doctrina, la escritura que estamos aprendiendo. Tenemos que tener el cuidado al hacer esta adaptación. También vamos a ver un repaso de este año. El manual del dominio de la doctrina, junto con el nuevo manual del seminario para este año, viene planificado con repasos. Entonces, si venimos al manual y nuevamente vemos cómo está estructurado, vamos a encontrar, por ejemplo, empezando el año, vamos a encontrar aquí adquirir conocimiento espiritual, vemos otra semana y así, todas las semanas, y vamos a encontrar algunas lecciones donde dice evalúa tu aprendizaje, o vamos a encontrar algunas que dice también, vamos a ver, vamos viendo algunas lecciones y dice, a ver, repaso, ahí está. Repaso del dominio de la doctrina. Es como parte de una lección, es como una lección programada para un día. Repaso. Ahora, ustedes mucho no tienen que preocuparse por esto, porque hemos programado en nuestro calendario, ya está programado dónde están esos repasos. Entonces, por ejemplo, para encontrar en nuestro calendario repaso, vamos a ver que en el mes de febrero tenemos el 24, tenemos una lección de evaluar. Eso vamos a verlo también en otro video
más adelante. Es decir, vamos a hacer varias capacitaciones. Quedó pendiente una de adoptar y adaptar, y también otra de evaluar, y junto con las evaluaciones de fin de año de las experiencias de aprendizaje. Entonces, para ver nuestro calendario, vemos que acá tendremos una lección de evaluación el 24. Entonces, aquí tendremos en marzo, tenemos ahí está, repaso del dominio de la doctrina. El 10 de marzo tenemos un repaso. Y tenemos un evalúa, tenemos el 3 de marzo, tenemos una lección de evalúa. Y tenemos también el 23 de marzo, tenemos un repaso del dominio de la doctrina 4. Y tenemos una lección de evalúa el 24 de marzo. Y tenemos una lección de repaso el 31 de marzo. Entonces fíjense que a eso se refiere cuando nos dice en el manual que vamos a encontrar estos repasos. Es decir, que este año está programado algunas lecciones de repaso del dominio de la doctrina. ¿Qué hacen en una lección de repaso? Dice que en una clase estas actividades de repaso se han diseñado para ayudar a los alumnos a memorizar la referencia de las escrituras, la frase clave de cada uno de los pasajes del dominio de la doctrina. Entonces, hasta ahí hemos aprendido lo que es el dominio de la doctrina, pero me gustaría antes mostrarles cómo pueden encontrar las escrituras, las frases, los dominios de las escrituras. Ustedes deben buscar este documento de base, el que diga 2023, este ya está pasado, el primero. Ustedes entran a este documento y entonces van a encontrar ahí en un subtítulo que dice pasajes de las escrituras y frases clave del dominio de la doctrina. Y ahí van a encontrar todas las del Antiguo Testamento y van a encontrar algunas estas son del Nuevo Testamento. En un pequeño video les voy a mostrar cómo ustedes pueden capturar solamente las del Nuevo Testamento y tenerlo desde su aplicativo, donde ustedes puedan tener las vinculaciones y donde no tengan que hacer todo este trabajo de entrar niveles por niveles, sino directamente ustedes puedan tener acceso en su celular o en su computador, donde al preparar sus lecciones puedan tener ya los dominios de las doctrinas, las 24 escrituras, puedan tener su manual y todo eso de una manera más sencilla. Entonces vean que aquí ustedes tienen las escrituras, los 24 o las 24 escrituras junto con las declaraciones, las frases claves o la declaración de la doctrina. Bueno, queridos maestros, es un gusto siempre estar con ustedes, enseñarles, tomar un tiempo para capacitar. El dominio de la doctrina es muy importante y este año viene con estos cambios muy importantes que debemos incorporarlos. Que el Señor los bendiga mucho.